Muy buenas noches para todos, para todas los que nos están viendo. Ando un poco dolorido porque no sé si se ve ahí, me acabo de quemar con el termo. Va, Este, bueno, gente, esto es un debate. Agustín me escribió por privado para poder expresar sus ideas. Yo, antes que nada, quiero decirle a la gente que celebro esto. Me encanta de que las personas practiquen el pensar tan simple y tan llano como eso. Pensar, cuestionarse las cosas, buscarles un porqué y buscar soluciones, ¿verdad? Agustín tiene sus ideas, hoy las va a presentar y desde mi punto de vista voy a intentar dar mi opinión, coincidiremos en lo que coincidiremos y discreparemos en lo que discreparemos. Así que, bueno, Agustín, arrancá, ¿de qué querés hablar? bien, yo puse varios puntos que son principalmente las ideas del socialismo y poder debatirlas me gustaría. Puse como puntos igualdad social, estado del bienestar, derechos laborales, la intervención del Estado en la economía y inclusión y diversidad. Y sobre estos puntos partí varios temas. El primero que quería debatir era la meritocracia. Eh, que es un tema bastante del que hace, el que hace más, gana más y esas cosas, qué tan cierto es, y nada, debatirlo. Primero te quería preguntar qué opinás vos de Bueno, la tirame, meritocracia. me gustaría que empieces vos dando tu punto de vista y después yo te respondo. Dale tranquilo nomás. Bien, excelente. Yo lo primero que creo es que la meritocracia es necesaria para que haya competencia en todo estado, en la economía, y también eso viene con la plusvalía, que que cierto sector gane menos por hacer más o como se trabaja, para mí es necesario para clasificar poderes y cómo se van a hacer las cosas. Bueno, primero que nada, el tema voy a anotar por acá porque si no, no me quiero perder y a lo que estoy dolorido. Para los que recién se conectan, me quemé el brazo. Agustín cree que la meritocracia es algo que inspira la competitividad, es algo así lo que dijiste, ¿verdad, Agustín? Exactamente. Perfecto. El tema es que la meritocracia no es eso. La meritocracia es la creencia de que según cuánto te esfuerces, según qué lejos vas a llegar. Y la meritocracia no toma un factor fundamental, que es de dónde partimos cada uno en esta carrera que se llama vida. Bien. Lamentablemente, se han hecho demasiados experimentos que argumentan de que depende el contexto en el cual vos te criás y las posibilidades que tenés en tu infancia, son las posibilidades que vas a tener a futuro. No tiene las mismas posibilidades una persona que no tuvo acceso a la educación, que no tuvo acceso a la buena alimentación, que no tuvo acceso a la seguridad ni los derechos humanos que se necesitan, que no se inventaron por un hobby, ¿no? Se inventaron justamente porque son los derechos mínimos que un ser humano necesita para sobrevivir en esta tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea una Carta de los Derechos Humanos en donde la ONU, o sea, todos los países del mundo, están de acuerdo en que 30 derechos humanos son elementales. ¿Por qué? Y porque tristemente la historia nos dejó en la Segunda Guerra Mundial un saldo mayor de 70 millones de personas que fallecieron a costa de los horrores más atroces que un ser humano puede cometer. Y cuando Sí. vieron de que no había límites para la maldad del ser humano, decidieron crear los derechos humanos. Y los derechos humanos dicen de que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades en la vida y eso también hace de que la carrera no sea justa. Entonces vos no podés decir de que la persona que más se esfuerza es la que va a llegar porque no tiene el mismo esfuerzo una persona que nace en cuna de oro que alguien que nace sin ningún tipo de posibilidades. Para que Eso la es carrera verdad. sea justa y la meritocracia para que la carrera sea justa y con esto termino, y la meritocracia tenga algún tipo de sentido, tendrían que tener todas las mismas posibilidades y todos partir desde el mismo punto de partida, ¿verdad? O sea, valga la redundancia. Esto quiere decir que todas las personas tengan garantizados los derechos humanos para después, bueno, lárguense a ver quién llega hasta donde tengas que llegar. Eso es verdad. Respecto a la meritocracia, sí, es verdad que depende de dónde naciste y esas cosas, pero yo creo que en un país donde cosas como el estudio y ciertos factores como el trabajo estén bien claros, o sea, se pueda, cada uno tiene derecho a llegar desde su punto de partida a ser más grande.
ahí viene lo que es la meritocracia, o sea, cuánto trabajás, aunque también estoy de acuerdo con eh, o sea, con los derechos humanos, que serían como eh, poder tener salud, una casa. Creo que el Estado no debería garantizar eso, pero sí una buena economía para que todos puedan acceder a trabajos y eso. Vos decís que el Estado tendría que velar por lo económico por encima de los derechos humanos. Bueno, Exactamente, yo creo que velando por lo económico se ayuda a que o sea, todos puedan salir a flote. Si vos tenés empresas que den trabajo y, y, y ese trabajo vos lo gastás de una buena forma, das educación económica, vos podés llegar a tener, o sea, con la meritocracia de hacer más y viendo cómo lo lográs, así, no entiendo, no sé si me expresé bien. sí, en realidad creo que tenés un poco de confusión, por eso voy a intentar aclararla, Agustín. No, es Eh, que no estoy acostumbrado a hacer debates y entonces algunas ideas sí me cuesta como entiendo. expresarlas. Escuchen, para las personas que se están conectando, Agustín es un joven de 18 años, estudia, por lo que vemos tiene puntos muy fuertes y muy claros, tiene respeto, tiene un montón de cosas que lo ponen, para mí, entender por encima de muchas personas adultas que no pueden decir, conectar dos chips ni decir dos palabras sin un insulto. Así que, vayan mis felicitaciones para vos, Agustín. Mirá, no podemos desconocer los derechos humanos y conocerlos al mismo tiempo. Primero, si decimos que los derechos humanos están bien, después no podemos poner el bien capital por encima de los derechos humanos. No tiene que ver con las posibilidades de trabajo hasta donde pueda llegar una persona o que garantice sus derechos humanos. Tiene que ver con las posibilidades de acceso a las cosas básicas. Esto quiere decir, cuando nosotros, por ejemplo, miramos nuestras cárceles que están superpobladas, que tenemos más de 120% de las plazas ocupadas, y vemos que el 95% de los que están presos no terminaron la secundaria, no terminaron, sí, los estudios, o sea, la secundaria, y que encima tienen problemas de adicción, estamos viendo de que ahí está la prueba tangible de que todas aquellas personas que no tienen acceso a la educación o que no terminan los estudios tienen muchas más posibilidades de caer en la delincuencia, y más aún cuando estas personas comúnmente vienen de contextos en donde no han tenido el acceso ni tampoco a los derechos elementales como el derecho a la salud, el derecho a la decisión propia, el derecho a la educación, el derecho al cariño, al amor, a la contención. Hay una canción de la Catarina que está muy buena, que en una parte de la canción dice, mi padre es chorro y mi madre es puta, vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón. Los primeros años de vida, lo decía Sigmund Freud, determina lo que nosotros vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Por eso cuando la gente va al psicoterapeuta o al psicólogo, les hablan de qué pasaron y qué vivieron en los primeros años de su vida. Ahora imagínate niños que se crían viendo a su mamá estando todas las noches con distintos hombres o drogándose, faltándole la comida, vendiendo las cosas del hogar, pasando frío. Yo estoy al frente de una organización social, me ha tocado vivir muchísimos casos realmente crudos. La organización social se dedica a merenderos educativos. Y una vuelta recuerdo un caso de una familia a la que le estábamos dando absolutamente todo, le estábamos consiguiendo todas las cosas de adentro de la casa. Y el Mides le había conseguido unas cuchetas porque los menores estaban durmiendo arriba de ropa mojada. Y la misma noche que le consiguieron las cuchetas, las vendieron y salieron bajo lluvia a comprar pasta base y el nene, el bebé chiquitito que tenía 2 años, salió descalzo corriendo bajo la lluvia atrás de ellos. Entonces yo digo, si a ese niño carente de alimentación, ese niño carente de educación, carente de valores, carente de cuidados, ¿qué posibilidades tiene ante una persona que se cría en un ambiente totalmente diferente, con contención? Seguramente vos tenés gente que te haya contenido en tu vida, tenés gente que te haya dado acceso a la educación, a la buena alimentación, quizás por ahí nunca te faltó un techo. Y esos son factores fundamentales que determinan hacia dónde nosotros podemos llegar. Por eso te digo que para la meritocracia no existe, Agustín. La meritocracia, para que nosotros podamos tenerla en juego o tomarla en cuenta, tendríamos que primero garantizarle los derechos humanos a todas las personas. Y eso no pasa en el Uruguay, cuando, por ejemplo, el 25% de los niños del Uruguay tienen mala alimentación. Estamos hablando de que vos agarrás a 10 gurises y tenés 3 gurises de ellos que están comiendo mal. Y si el cuerpo no se alimenta bien, la cabeza tampoco funciona bien. Y sumado a eso, todos los contextos,
Creo que el tema de la Estoy de meritocracia, acuerdo si tenés en, algún punto más. estoy de acuerdo en eso de que sí, de que alguien mal alimentado no puede llegar, pero yo creo que lo primero sería que los padres y todos puedan acceder a un buen trabajo. Y claramente hay un tema mental que también hay que tratarlo. Pero te quiero decir algo que estoy desacuerdo de un punto que decís que los derechos humanos no se pueden, que no hay un punto medio entre derechos humanos y lo que sería la economía, así, no sé cómo lo dijiste bien al principio. Yo creo que siempre hay un punto medio, yo creo que también hay que dar derechos humanos, sí, pero desde no, nunca afectando la economía como tal, no siempre dando mucho a la gente más discapacitada, también hay que, entiendo lo del factor mental, hay mucha droga, todo. Mi madre trabaja en un lugar donde las madres en general no tienen una buena crianza y eso lo entiendo. Sí, pero yo siempre creo que hay un punto medio entre dar derechos humanos y la economía. Yo creo que si arreglas la economía, poco a poco puedes ir dándole más derechos a la gente. Lo que pasa es que la economía no se puede arreglar sin garantizar los derechos humanos, porque justamente las personas que no tienen acceso a la educación no pueden acceder a buenos trabajos, y si no pueden acceder a buenos trabajos no pueden mejorar su economía. Mirá, el Frente Bien, Amplio cuando, permitime este punto, sí, el dale. Frente Amplio cuando asume en el año 2005 había un 38% de pobreza en el Uruguay. Una de las primeras cosas que hizo fue invertir fuertemente en inversión de obras públicas. Esto le dio trabajo a la gente. Al darle trabajo, garantizarle la salud, reformando el sistema de salud y reformando también la educación con esta revolución que se mandó Tabaré, que fue el acceso a la tecnología como país vanguardista en eso, con la entrega de las computadoras del Plan Ceibal, llevaron una reforma de más o menos sí, bueno, una reforma de 15 años, en donde pudimos en el año 2019 celebrar que el 68% de los gurises que accedían a la universidad eran primera generación. Esto quiere decir que eran los primeros en toda la historia de su familia en haber podido llegar a la universidad. Y eso cambió los índices de pobreza y eso mejoró la economía Excelente. del país. Entonces, primero lo que se atacó fue la emergencia sobre las personas, por eso se crea el MIDES, por eso se crea el plan de emergencia, atacar el hambre, atacar la desigualdad, atacar la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la cultura, la falta de acceso a la seguridad. Recordemos de que si bien ahora esto se ha vuelto un caos por otros factores que después los podemos tocar, la seguridad era deplorable ya desde el año 2004. Así que, repito, los derechos humanos siempre tienen que estar por encima del bien económico. No, no, a ver, si yo te digo a vos, porque es ilógico, vamos a llevarlo a tu familia, ¿no? Si yo te digo a vos, bueno, tenés que comprarle un medicamento de alto costo a tu madre, pero eso implica de que tengas que vender todas las cosas de tu casa. No, Sí. pero no, la economía está primero que la salud. No, no, la salud está primero. Si vos tenés que salir a trabajar horas extra para pagarle los estudios a tu hijo, ¿y qué más importante? Es más Sí, eso es importante. verdad. Bueno, hay cosas que están por encima del dinero y eso justamente son los derechos humanos. Nunca se puede, a ver, esto no quiere decir de que es un ataque a los que tengan capital directamente. Vos podés tener toda la plata que vos quieras, pero nunca el dinero que vos poseas tiene que estar por encima de los derechos humanos, porque las organizaciones sociales, o sea, la sociedad en organización, se hace justamente para garantizar esto. Si no sería una tierra de nadie como era antes, la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte tenemos la de perder porque somos el 99% contra el 1%. Entonces, y justamente, Exactamente. Ahí te digo que es muy importante o sea, yo también estoy de acuerdo en los derechos humanos, yo te digo que siempre hay que encontrar un punto medio porque no se puede estar dando todo a gente que tal vez no lo valora. Por ejemplo, yo te quiero dar un punto de vista, conocí a varias madres y que te digo, mi madre trabaja en esos lugares y está muy en contra de esto, que le dan plata del MIDES o de cosas así y no la usa de buena forma. Pero también estoy de acuerdo en darle a cierta gente plata del MIDES porque gente como mi madre con esa plata pudo llegar a lo que hoy en día, como pagarse un curso para poder ascender económicamente y todo. Lo que no estoy de acuerdo es en darle a gente que no lo merece sin que aporte nada. Así, el problema es que sí lo merecen, porque justamente los derechos humanos los merecemos todos solamente por ser humanos.
Bien, Y, yo no estoy y de acuerdo en eso, a eso. ver, nosotros no nos podemos poner en un lugar en ser jueces y decir quién merece y quién no merece. O sea, date cuenta que es muy soberbio lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo de que depende tu criterio, que no es es solamente tu criterio, No, depende, no, no de mi criterio. dirías quién sí puede y quién no puede acceder a los derechos humanos elementales. Comúnmente la plata a la que vos te referís, por ejemplo, es la plata de la asignación familiar. ¿Sabías que la asignación familiar se le otorga a las madres que tienen hijos que concurren a la escuela y que tienen los papeles médicos, las fichas médicas al día? Esto quiere Sí. decir de que la asignación familiar lo que hace es garantizar, es un incentivo para garantizar que los gurises tengan acceso a la salud y a la educación, nada más y Pero nada en menos. cambio, en cambio después hay madres que solo tienen hijos para poder ir cada vez más agarrando No caigas en esa, no, no, no más caigas en plata esa. de eso No, y no caigas terminan en no esa. trabajando por eso, lo que no incentiva a que haya más gente que trabaje y esas cosas. Yo para Escucha, mí tendrían no, que no puedes, cubrir. pará, perdóname, Agu, porque no, te van a crucificar. ¿Me dejas Esto terminar la idea? sí, pero lo que pasa es que justo estamos en el 8M y vos estás diciendo de que hay madres que tienen hijos solo para cobrar una asignación. Es No, mira, yo no voy a lo que decir, estás yo no voy a diciendo. caer en la idea de que todas las madres hagan eso porque yo estoy muy consciente de que no todas las madres hacen eso. Ninguna madre hace eso, ninguna mujer hace eso, ninguna mujer tiene hijos para cobrar. O sea, es una locura lo que estás diciendo. No, no está basado en No, alguna. pero saben que el Estado les. No, no lo saben, nadie tiene garantizada la bola de cristal, porque por ejemplo el Estado de este gobierno que vino anteriormente quitó absolutamente todos los planes y los beneficios que existían. Es más, lo que hizo el gobierno saliente fue aumentar la asistencia, el asistencialismo puro, ese que se le da un incentivo económico, y quitó todos los otros planes que eran planes de estudio, de trabajo, de cooperativismo, o sea, los que realmente impulsan al desarrollo de la gente. Entonces, es un horror lo que está diciendo, revisá, en serio, tomátelo con calma, Yo me respirá. lo tomo con calma, yo estoy consciente de que no todas las madres hacen eso. Yo te digo, no solo de mi punto de vista, sino que conozco mucha familia que a lo que el Estado garantiza una plata por eso, a veces hasta hacen pasar a los hijos como dementes por esas cosas. O tienen esas ideas que yo la verdad no estoy muy de acuerdo, pero entiendo que no todas las madres hacen eso. Es verdad que estamos en el 8M, pero es algo que pasa, no digo que en todos los lugares pasen, pero sí es algo que pasa y yo por eso estoy de acuerdo de que el Estado dé esa plata. Yo para mí también se tiene que garantizar que se dé esa plata, pero que alguien tiene que ordenar como a quién se. No, tal vez no a quién se le debe dar esa plata, sino más que nada que hagan un trabajo público si no están trabajando o que no solo los hijos tengan que ir a la escuela y esas cosas, sino que también ellas hagan un trabajo público. Y ellos, o sea, yo no hay muchos, pero también que se sea para todos igual. Bueno, mira, Agustín, ¿tenés idea lo que significa conciencia de clases? Conciencia de clases sería como conciencia de clases, sería como o sea, saber quién es pobre, quién es clase media y quiénes son chetos y esas cosas. No, 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 es así, mira, ¿vos vivís de algo heredado, tenés algún medio de producción o vivís de tu trabajo? Yo ahora mismo vivo de mi madre y Sí. hago algunos trabajos. Ahí va. ¿Y tu mamá tiene algún medio de producción, alguna fábrica, trabaja a raíz de, gana dinero con empleados No, o se queda en su casa? No, tiene que salir a trabajar. sí, exactamente. Bueno, tu mamá es clase trabajadora, vos sos clase trabajadora, sos de la clase proletaria, ¿se Sí. entiende? Bien, entonces, vos desde tu posición de clase trabajadora lo que tenés que hacer son defender tus intereses y tus derechos. No Mira, te estoy voy de acuerdo. o sea, vos defendés los derechos de quien te explota, de quien explota No, la clase trabajadora. yo no defiendo los derechos de quien me explota, yo defiendo algo que impulse la economía y que no creo que todos merezcamos el hecho de ganar, o sea, no creo que todos. Déjame ver cómo lo digo. Dale. No creo que todos simplemente por. No creo que todos merezcamos los derechos básicos simplemente por estar acostados en nuestra casa. Yo creo que es necesario que. Porque si no, no funcionarían los médicos, no funcionarían los abogados, no funcionarían muchas cosas. Yo creo que muchas cosas están mal,
pero que siempre es necesario trabajar. No te digo 12 horas, hay muchos que dicen que están a favor de las 12 horas, es horrible, yo esas cosas ya no las defiendo, pero yo creo que mínimo 8 horas está bien, 6 horas ya me parece muy poco. Entonces yo creo que los derechos, yo entiendo de dónde salió el socialismo, todas las ideas, pero creo que hay que encontrar un punto medio porque claramente yo creo que el socialismo no funciona y la derecha, ultraderecha, tampoco funciona. Mirá, no podés, volviste de vuelta a decir lo mismo, de que reconociste que las personas tienen derechos humanos por ser humanos y después se los querés quitar Exactamente. cuando la economía no funciona. Vuelvo y te repito. Mirá, diversos estudios se han hecho para saber cuánto requiere de trabajo una persona para poder ganar para poder generar lo que gana. El promedio, ¿sabes cuánto es? Son 4 horas. El resto de las 4 horas se llaman plusvalía. Esa plusvalía es nada más y nada menos que la ganancia. Esa ganancia comúnmente va siempre a una sola persona. Esa persona es el dueño de una fábrica, ¿verdad? Es el dueño de una industria, es el dueño de una empresa. ¿Qué hacen los modelos neoliberales como el que vos estás defendiendo? Lo que hacen es intentar regalar los recursos comúnmente de su país, regalar la mano de obra barata para que esas empresas logren invertir, porque no quieren inversiones públicas, vos estás en contra de las inversiones públicas. ¿Sabés lo que... No. Permitime, Bien, Agustín, un poquito, porque vos te extendiste, tocaste muchos temas. bien, Este, el problema es este. El problema es este, Agustín. Eh, el problema es que los derechos humanos se tienen que garantizar de alguna manera de parte del Estado. Y bien. el tener privatizadas todas las empresas no garantiza los derechos humanos porque vela solamente por el capital de unos pocos. Yo te cuento, todos los derechos que vos has adquirido como trabajador que tenés ahora, nacen de varias luchas de los trabajadores, de la clase proletaria a la que vos perteneces. Porque el sistema, el cual vos estás defendiendo, siempre va a priorizar el bien económico por encima de los derechos humanos. En cambio, el otro sistema, que es el que yo defiendo, prioriza los derechos humanos por encima del capital. Ahora Bien. bien, ¿esto quiere decir de que es un Estado improductivo? No, al contrario, es un Estado mucho más productivo. ¿Por qué? Porque realmente todos somos iguales. Y cuando vos garantizás los derechos humanos, volvemos a la carrera, ¿verdad? Volvemos a la carrera. Cuando vos garantizás los derechos humanos y haces que todos partan lo más cercano de la punto de salida y no queden allá atrás por no tener acceso a los derechos humanos, la verdad es que llegan mucho más personas a producir que el resto. ¿Me entendés? Ahora vos mira esto. ¿Qué pasa con esta plusvalía? Que es prácticamente el doble, ¿no? O sea, si vos tenés 1.000 empleados, lo que ganan los 1.000 empleados se lo gana el patrón. Sí, Bueno, el patrón, ese dueño de la empresa, ese dueño de la fábrica comúnmente multinacional, esa plata se la lleva a su cuenta de banco extranjero y lo que hace es una fuga de capital que hace que las cosas continuamente estén subiendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto es una empresa pública? Bueno, esa plata se distribuye en garantizar los derechos humanos, porque los médicos tienen que seguir existiendo, los profesores tienen que exactamente. seguir existiendo, los policías tienen que seguir existiendo, y eso son cosas que no generan dinero. La policía no genera dinero, la salud no genera dinero, gastan dinero. ¿Y cómo cubrís el gasto de ese dinero? Teniendo empresas públicas que esa ganancia se la dejen para cubrir los derechos humanos y no para que se la lleve una sola persona a cuentas de bancos extranjeros. Entonces, Bien. de esta manera, garantizando los derechos humanos, termina aumentando la economía. Este sistema socialista al cual vos te estás haciendo referencia, lo tiene aplicado, por ejemplo, el modelo chino. Y el modelo chino ha sacado en estos últimos años más de 700 millones de personas de la pobreza. Mientras que el capitalismo lo único que ha hecho es depredar y devorar los recursos naturales y la mano de obra de todos los pueblos a lo que ha intentado o los que ha subyugado a lo largo de la historia, como entre ellos nosotros. En el Bien. Uruguay todos los medios de producción son privados, ¿entendés? Estamos a la merced, el agua nuestra ya no nos pertenece, las industrias ganaderas no nos pertenecen, hay que recuperar eso para darle fuente laboral a las... ¿Conoces algún funcionario público que se queje porque ganen menos de 25.000 pesos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que los funcionarios públicos ganan bien y todos quieren ser funcionario público? Esto quiere decir de que sí se puede tener una empresa pública
que no solamente pague buenos sueldos, sino que encima sirva su ganancia para construir escuelas, para construir hospitales. Ahora, ¿por qué las empresas privadas nunca le alcanza? ¿Por qué las empresas privadas siempre terminan pagando sueldos de miseria? Porque la competitividad del mercado obliga a eso. Ahora, vos nunca vas a tener empleo absoluto en un país donde esté todo privatizado, porque si todo el mundo tiene empleo, si hay trabajo por todos lados, la gente va a empezar en la oferta y la demanda, si acá me pagan poco, me voy para allá, que allá me pagan más, y me voy para allá. Entonces eso obliga a las empresas a tener que pagar más. Para que las empresas no tengan que pagar más y ganen bien, tiene que haber mucha pobreza y mucha gente necesitada de trabajo para poder ir a trabajar por 25.000 pesos. En el Uruguay tenemos 500.000 de personas trabajando con menos de 25.000 pesos, y eso es producto de que las empresas generan esta falta de trabajo para que la gente vaya corriendo y haciendo filas para trabajos de 14.000, de 15.000 y hasta de 20.000 pesos. Bien. ¿Entendés por qué nos sirve ese modelo? Sí, yo lo que te decía, tal vez no sé si lo dije, yo no estoy de acuerdo de 100% todas las empresas estén privatizadas. La verdad que yo creo que también se necesitan empresas del país para sustentar algunos derechos. ¿Qué derechos sustentaría? Por ejemplo, yo creo que el derecho a la educación y el derecho a la salud son necesarias, entre otros que tal vez ahora no los tengo anotados, esos son los primeros que se me vienen a la mente. Después, yo creo que las ideas de todos iguales, todo así, son ideas soñadoras y por eso no funcionan, porque en la mayoría de países no funcionan, tal vez porque ganó el capitalismo, tal vez porque no sé, pero yo siento que no funcionan y no funcionarían porque entre todo está en la naturaleza del ser humano ser egoísta y querer más que otras personas. Mirá, primero que nada, el yo creo no sirve. Eso Bien, tenés, vos tenés, yo vos creo tenés, que es lo que funciona hoy en día. permitime un poquitito, Agustín, el yo creo no sirve, Bien, eso es verdad. el me contaron, el yo presiento, el desde mi lugar, o a mí me pasó, Es ¿entendés? verdad, eso es una falacia. Viste Discúlpame, que es verdad. hay gente Yo que agarra, digo, yo creo porque es dime mi un segundo. idea y no es la idea de tuya, por ejemplo, por eso digo, yo creo, no por el simple hecho de que sea, solo lo digo por mí, sino por lo que veo. También yo lo digo por lo que veo en el mundo, no, y yo digo, yo creo por cómo lo veo en general, y no es tu perspectiva, por lo tanto es eso. Por eso digo yo creo, no por que solo sea como... O sea, total, es un punto de vista que tenemos muchos y por eso digo. Claro, vos decís, vos creés, vos pensás, pero el tema es que vos te tenés que basar en cifras, en datos, tenés que estudiar un poquito más sobre el tema de cómo viene el mercado mundial, por ejemplo. Mirá, el capitalismo no ganó, el capitalismo está destrozado. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, es el país más endeudado del mundo, y la deuda está comprada en su mayoría por el gobierno chino. Bien, Estados Unidos ni siquiera es dueño de sí mismo, porque Estados Unidos es completamente capitalista y lo controlan las empresas. Es más, el presidente asumió con los empresarios tecnológicos y de la mar en coche a su lado. Esto quiere decir de que él gobierna para el capital, para las empresas. bien, Allá todos los derechos humanos están privatizados. Si vos tenés plata, podés acceder a la salud. Si vos eso es tenés verdad. plata, podés acceder a la buena educación. Si tenés plata, podés acceder a los derechos humanos. Esto te lleva a una sobrecarga. ¿Y qué pasa? Todo lo que no atienda el capital lo dejan por ahí. No existen los derechos humanos, por eso mismo se legalizó el fentanilo que está matando a la gente. Por eso mismo tienen 40 millones de personas viviendo en la pobreza. Y esto siendo la potencia que más ha saqueado a la humanidad con más de 500 intervenciones desde la Segunda Guerra Mundial, que son hegemonía. Bien, Entonces, pero déjame expresarme. dale. Permitime esto, por favor. El país, con 40 millones de personas en la pobreza, con personas que no tienen acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, porque ni siquiera el rico, porque tu casa no es tu casa, si vos no pagás la hipoteca te la quita el fisco, o sea, no sos dueño de absolutamente nada, en donde ellos te dicen de que hay que priorizar la propiedad privada, vos no tenés derecho a nada, no existen tus derechos porque no llegás a ellos,
porque simplemente desde la línea de partida en donde vos estás no los vas a alcanzar nunca. Agustín, por más de que vos estudies hasta el lugar en donde vos quieras estudiar, si las condiciones de tu país no te lo permiten, si tu país no te garantiza los derechos humanos, no vas a alcanzar absolutamente nada. Vos tenés que entender esto. China en contraparte, no ha invadido un solo país. Ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Ha incrementado el salario de los chinos por 10 en 3 años. ¿Qué dirías vos si yo te digo que en 3 años vas a ganar 10 veces más de lo que ganás ahora? Que vas a tener acceso completo a la salud, que vas a tener acceso completo a la educación, que vas a tener el mejor transporte del mundo, que vas a tener la mejor cultura y el mejor acceso a la cultura del mundo, que vas a tener refertilización de los bosques, porque si nadie paga por los derechos humanos no valen, pero sin embargo China está convirtiendo los desiertos en bosques nuevamente, está Bien. purificando en los mares, está compitiendo con tecnología que hace que la electricidad sea renovable, esto quiere decir que no contamine, está eliminando los fósiles, está Pero creando yo, autos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente que la economía comunista, socialista, da un bienestar más amplio, pleno y no precisa depredar, porque vos date cuenta que el sistema capitalista que te depreda, ese del que estamos hablando en un país donde las industrias se llevan la mitad de la plata de todos los trabajadores, y mirá lo lindo, con la otra mitad, o sea, con la plata que a vos te dan para trabajar, comúnmente el uruguayo, el 70% de lo que gana se lo gasta en comida, en supermercados que están todos comprados desde el año 2020 por la misma compañía. Esto quiere decir que es un monopolio encubierto. ¿Por qué? Porque mantienen las mismas firmas, tienda inglesa, Devoto, hipermercado Jam, bla, 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 pero son todos del mismo dueño. Entonces, toda la plata de la comida que el uruguayo destina en el supermercado, donde no pagan ni a una cajera, porque ahora te atendés vos, esa plata también se va del país. Entonces, vos trabajás, producís, porque producís el doble de lo que precisás, porque vos date cuenta de que con 4 horas ya cubrirías lo necesario para vivir, pero vos trabajás 8 horas, entonces trabajás el doble de lo que precisás. Encima se llevan la mitad de tu plata y la otra mitad se la llevan por las cosas que vos consumís. Y esto que tenemos la salud, la luz pública, el agua pública, imagínate si esos servicios también fueran privados. Se llevan prácticamente todo, lo que producís y lo que gastás y lo que te pagan. Y eso termina en lo que pasó en la Argentina, que terminó privatizando todo y ahora no pueden garantizar la salud, no pueden garantizar la educación, porque no hay de dónde sacar plata. Lo dijo el presidente cuando asumió, no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque lo que genera plata, que son las industrias, son privadas, no son de la Argentina. Argentina no tiene nada. Todo lo ha privatizado. Entonces, ¿cómo bien. garantiza los derechos humanos? Y esto que lleva a que tengas 40% de la población en pobreza que no va a poder trabajar a ver, ¿qué industria podés poner con gente que no tiene acceso a la educación? No lo puedes crear en una planta nuclear, no podés apostar a la tecnología. Nos pasa acá. Acá no podemos apuntar a técnicos especializados, tenemos que traerlos del extranjero porque no tenemos los medios para producir científicos que puedan crear reactores nucleares, por ejemplo. Entonces nos vamos atrasando en el progreso justamente por no invertir en lo público, por no invertir en los derechos humanos, que ya cuestionar los derechos humanos por encima del dinero para mí me parece un disparate. Pero No, bueno, dale. yo en China, por ejemplo, yo creo que hay dos cosas, yo creo que se hace bien dos cosas. Uno, no es verdad que China es socialista 100% ni nada. Socialista tiene capital, o sea, puede manejar el capital. Y por eso puede garantizar ciertos derechos humanos. Yo no soy 100% de derecha y ni 100% de izquierda, ni nada de eso. Yo, ni tampoco 100% liberal. Yo hay algunas ideas del liberalismo, por ejemplo, que todas las empresas sean ¿cómo decirlo?, privadas, tampoco estoy 100% de acuerdo. Yo creo que el socialismo no es la solución porque ha llevado a muchos lugares a sitios que no son buenos. Bueno, es eso lo que quería decir. Dijiste muchas cosas y sinceramente cuando se dicen muchas cosas cuesta anotar todas las ideas, pero No, yo lo que quiero decir que no te los derechos preocupes humanos... porque yo lo voy a subir después a mi canal de YouTube este video para que vos lo puedas ver. Ah, bien, excelente. Bueno, muchas ideas no son, creo que ninguna de las dos ideas son 100% acertadas. Yo creo que hay que agarrar lo mejor de cada una
y esas cosas. El socialismo está bien, los derechos humanos y todo, pero no se puede hacer si no tenés un buen capital intermedio. No se puede garantizar los derechos humanos acá en Uruguay, por ejemplo, si no tenés un buen capital. Claro, no se puede garantizar mientras que el país sea capitalista. El país tiene que tener una economía central planeada. Esto quiere decir No de que tiene solo, que no la solo eso, industria vos cuando vos planificar hacia dónde se destinan los recursos. cuando traes empresas de De otros manera lugares así. también garantizás mejor precio a los lugares. Por ejemplo, pasó en Argentina con aerolíneas argentinas que estaban accediendo a precios enormes cuando si venía una empresa de otro país podía hacerlo mejor. Aunque para ustedes es vender como decirlo, la plata, garantizás a un mejor precio también. Entonces hay que hacer las dos cosas. Yo para mí hay que garantizar lo privado y también lo del país. Bueno, igual creo que nos fuimos de meritocracia a hablar de otros temas, que es lo interesante de los debates. Mira, permitime decirte esto. Bien, te digo. Cuando arrancamos estábamos poniendo en tela de juicio, o mejor dicho, vos estabas poniendo en tela de juicio lo que se le otorga de asistencia a las personas. Que es una asistencia, lo explicábamos al principio para la gente que recién se conecta, es una asistencia que se da para que las personas puedan garantizar sus derechos humanos elementales, principalmente la infancia, para que no sufra toda esta cuestión de la desigualdad que les restringe el acceso a las posibilidades para poder desarrollarse. Exactamente. Ahora bien, el MIDES recibió aproximadamente unos 1.000 millones de dólares, ¿no? Es lo que más o menos se destina al MIDES, que se inventó, repito, en los gobiernos frente amplistas y sirvió para nada más y nada menos de bajar la pobreza de casi el 40% al 8,1% a través de este sistema de desarrollo social. El MIDES es el Ministerio de Desarrollo Social, para desarrollar la sociedad. Eso también llevó a que nosotros cambiáramos la matriz productiva, ¿no? Nosotros vivíamos de vender la lana y de comprar los buzos, y Uruguay cambió muchísimo en ese aspecto porque logramos generar capital pensante. Ahora bien, exoneración de capital, nosotros tenemos 5.000 millones de dólares. Esto quiere decir de que gastamos 1.000 millones en los más vulnerables y le regalamos 5.000 millones a los más ricos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué le regalamos a los ricos? Y porque comúnmente no les alcanza, dicen ellos, encima de que pagan sueldo de miseria. Vos pensá esto, vos tenés una industria pública, como es Sí. Antel o Ceute, en donde paga sueldos que son el doble o el triple de lo que pagan las privadas, ¿viste? Y sí les alcanza hasta para construir carreteras, escuelas, hospitales. Ahora, las privadas no les alcanza ni para pagar los impuestos ni los sueldos de la gente. Entonces, lo que podemos decir es que la ineficiencia está en las empresas privadas. O hay ineficiencia o están lucrando. Entonces, a mí me duele mucho de que nosotros pongamos en tela de juicio si se le da 1.200 pesos a una madre que no tiene para comer para que su hijo pueda asistir a la escuela y que pueda tener los estudios médicos al día, y que no Sí. cuestionemos los miles de millones de dólares que se llevan las personas que explotan a nuestras familias, ¿no? Porque todos tenemos a alguien de que está ganando chirolas y que no le alcanza y que está sufriendo porque esto te genera depresión, problemas psicológicos, malestar social generalizado, vas en el ómnibus, todo el mundo está frustrado, en la calle todo el mundo está desesperado porque no alcanza la economía, y eso es una reverendísima cagada, perdonen la expresión. Bien. Entonces, es una tristeza de que nosotros no miremos realmente en qué lugar nos encontramos. Hay que entender de que somos proletarios, somos clase trabajadora. Así vos tengas un comercio chico, si vos te tenés que levantar para ir a abrir ese comercio y así tengas 10 empleados, si vos tenés que ir a controlar a esos empleados, sos un trabajador, tenés que Sí. trabajar para vivir. Entonces, los trabajadores tienen que entender la posición en la que se encuentran. Estamos en una posición de desigualdad frente al poder, porque estamos diciendo de que las personas que tienen mejores accesos tienen mejores posibilidades. Entonces la carrera no es igual. Nosotros tenemos que achicar esa diferencia para después decir que realmente la meritocracia sirve. Ahora, lo último que te voy a decir, Bien. la verdad es que me encanta, repito, a todos los que nos están mirando, celebro, aplaudo a Agustín, me encanta que un joven de 18 años que está estudiando tenga un pensamiento que no comparto, y seguramente Agustín muchas cosas la revisará y cuando tenga, mirá, 18 años, mi hijo tiene 19, Agustín, o sea,
Cuando tengas 20 años más, seguramente tu pensamiento va a evolucionar muchísimo, porque no conozco pibes de 18 años que por lo menos se pregunten algo de política, están totalmente para otra. Así que sos un ejemplo para los gurises de este país. Seas de derecha, seas de izquierda, está genial que defiendas tu postura desde lo que aprendiste, porque todo esto que vos me estás diciendo lo mamaste de tu círculo, lo aprendiste de lo que viste. Entonces, es parte de lo que te digo, si vos en vez de haber visto todo esto, hubieras visto, por ejemplo, la conciencia de clase, tus padres luchando por un mejor salario, tus papás, seguramente serías un revolucionario. Entonces, sos las condiciones en las que te creas. Las condiciones forjan a la persona, crean a la persona, pero la persona después tiene la responsabilidad de moldear esas condiciones para crear mejores condiciones para las nuevas generaciones. Yo, Tenías un tema más para tocar, me parece, ¿no? sí, ¿O no? la verdad es que tengo muchos, pero no nos va a dar o No hay sea, en un problema. solo video. Creo que Bien, TikTok me permite hacer el tiempo que yo quiera, mientras que tenga... bien, excelente. Yo igual los tiempos también me están dando porque tengo una reunión con otras personas a más de noche, así que no me va a dar el tiempo a mí. Lo que te quería decir era, sí, la verdad es que preciso estudiar más de política, esas cosas, la verdad es que no es algo en lo que me meto 100%, simplemente tengo mis ideas y por eso las quería expresar. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo contigo, sí, seguramente a mí me gusta mucho investigar, después voy a ver ciertas cosas que me dijiste y ver cómo, o sea, según mis ideas, cómo Descargate se el hace. chat, Agustín, descargate el chat GPT y pedile siempre la verificación de fuentes. Esto quiere decir que él te va a dar las fuentes. Luego hace una doble investigación y fíjate quiénes son los dueños de esa fuente para hacer comparativa. No Bien, mires dale. solo las fuentes de izquierda, no mires solo fuentes de derecha. Busca información desde el punto de vista de izquierda, busca información desde el punto de medios de comunicación, porque el chat GPT busca entre medios de comunicación, informes, noticias, y hacer tu propia comparativa y tu propia resolución. Y lo bueno es que esta herramienta también te sirve para practicar el debate. Vos empezás a defender, pedirle a ChatGPT que se ponga en modo izquierdista y vos discutile a él y vas a ver que él te va dando respuestas que por ahí te pueden ir instruyendo y si algo no lo entendés se lo podés repreguntar. Es una herramienta Bien, muy excelente. para pibes Otra, como vos que quieren seguir aprendiendo. Otra cosa que te decía era que yo vi siempre la clase trabajadora como es, pero también vi que gracias a los dos puntos de vista, por ejemplo, acá en Uruguay es un lugar que dentro de todo no es 100% allá como en Argentina, que se robaron y cosas así. Entonces vi como los derechos humanos que dan acá en Uruguay pudieron ayudar a varias gente a salir de la pobreza, como por ejemplo, no de la pobreza, pobreza, sino de a poder alcanzar un mejor estilo de vida y también vi cómo los lugares privados y esas cosas te ayudan también a tener un mejor estilo de vida. Por eso digo que los dos lugares son posiciones que tienen varias ideas buenas y varias ideas malas. Yo creo que el socialismo, siempre donde, en la mayoría de lugares donde lo lleves, siempre te lleva a más pobreza, a más lugares, porque también es algo que vi y que se habla en varios lugares. Y entonces yo tengo los dos puntos de vista. No es solo de que si hubiera tenido una madre obrera o que lucha por los derechos humanos y todo, hubiera sido un punto. Yo creo que soy así, viendo las dos cosas y por eso es que este es mi punto de vista. Ve las dos cosas porque seguramente tenés una familia que te incita y te invita a pensar, a estudiar, a reflexionar, si no, no tendrías la conciencia que tenés con 18 años, ni estarías estudiando de esta manera. Entonces seguís reafirmando, aunque no lo creas, de que sos fruto de las condiciones en las que te rodeaste. Agustín, creo que tenías un tema más que era el de género, ¿no? Algo así de que estabas en contra del género o querés ya retirarte No, y... no, tengo varias cosas más. Yo creo que para algunas tengo que estudiar más que otras. Por ejemplo, intervención del Estado en la economía. Tendría que estudiarlo un poquito más. Algunas ya la tocamos, como derechos laborales, cuántas horas tenemos que trabajar. Y si debemos ganar todo lo mismo, que es una idea. Yo tengo una pregunta para vos y quería saber si vos crees que todos deberíamos ganar lo mismo, tanto empresarios como gente así de baja como nosotros. Yo creo que nosotros no somos gente baja y creo que los empresarios ni deberían existir. Yo creo que existen formas de poder hacer la sociedad totalmente diferente. Es más, los sistemas cooperativistas existen. Yo he creado y he ayudado a través de la organización a crear cooperativas de trabajo. Cuesta hacerle entender a la gente que vos sos tu propio patrón para que no se roben las propias cosas de ellos, ¿no? Pero cambian el número.
Imagínate de que si vos producís en 4 horas lo necesario para vivir y trabajás 8 horas, estás produciendo el doble. O sea que estás ganando prácticamente el doble porque todo lo que se gana se distribuye entre los trabajadores sin la necesidad de un empresario. El empresario, ¿sabe lo que es? Es una persona que heredó a través de feudo. Existe uno en 7.000 millones que arrancan desde abajo y terminan teniendo un imperio. Y para eso también tienen que hacer un montón de cosas que no son dignas de un ser humano. Entonces, esa historieta del empresario no te la coma, o el empresario no. Es más, ya lo ves, los empresarios o tienen problemas o realmente tienen una discapacidad tremenda para la empresa porque siempre le dan pérdida, hay que estar perdonándole la luz, el agua. Imagínate, en tu casa, si vos no pagás la luz y el agua, les importa 3 carajos. Por más que el agua sea un derecho elemental humano, te la cortan. Vos la usás para tomar, ellos la usan para producir y vender, pero sin embargo no se la cortan por más de que deban millones y millones y millones de dólares de luz, de agua, de todas estas cosas. Entonces, es Yo, totalmente inoperante defender a personas que se creen que están por encima de nosotros por el poder adquisitivo que tenga. Nadie está por encima tuyo por más poder adquisitivo que tenga. Eso es bien. una de las cosas que tenés que sacarte porque justamente es lo que te hacen creer a través del sistema capitalista que te han creado. Y No, en el, yo la verdad que yo lo que creo es que me daría mucha lástima vivir en un mundo donde todos ganemos lo mismo por el hecho de que si vos ganás lo mismo que yo, significa que yo no puedo escalar más alto, no importa lo que estudie, no importa las ¿por qué cosas tenés, por que qué sea. tenés- por qué tenés esa idea de que la gente tiene que estar por encima de los demás? No Yo no creo importa. que tienen que estar por encima de los demás, ¿Sabés por yo me qué? gustaría llegar a un punto Escúchame. donde, Claro, pero o vos decís, mismo no, haber nacido, yo creo que los dos alto, puntos de vista son necesarios, nos haber vamos nacido o llegar a un a. punto, yo creo que es como una meta que se puede alcanzar siempre y cuando no a todos le tengan que dar lo mismo por llegar a diferentes lugares. Yo creo que no habría tanta competitividad si un abogado ganaría lo mismo que un limpiador. Nadie dice de que tienen que ganar todos los mismos. Eso es una cosa que vos preguntaste, yo no la afirmé. De cada Ah, quien, bien. de cada quien sus capacidades, a cada quien sus necesidades. Vos tenés que entender esto. No importa cuánto gane más, si las personas ganan lo necesario. Yo lo que sí creo que no puede existir ningún tipo de trabajo que sea indigno y que no alcance para que la gente viva. Hasta los recolectores de basura tendrían, bueno, creo que acá en Uruguay ganan más que la mayoría, pero por decir uno de los tantos trabajos que comúnmente o socialmente están denigrados. Todo, no importa lo que vos hagas, y por eso mismo el Frente Amplio creó las leyes que creó para la doméstica, y por eso mismo le dio la cantidad de acceso a los derechos, ¿no? Porque no se lo dio los derechos son parte de una conquista de los trabajadores, repito, si los trabajadores no reclaman, no protestan y no luchan por sus derechos, ningún gobierno se los va a regalar, ni un gobierno de izquierda, ni un gobierno de derecha, ningún gobierno te lo va a regalar. Ahora, si cualquier persona tiene con su sueldo lo necesario para poder garantizar un techo, comida, para poder garantizar estudio a sus hijos, para poder garantizar acceso a la educación, lo que ganen por encima, bárbaro, fabuloso, buenísimo. Acá el preguntante no es cuánto ganes más después, sino que hay un montón de gente y la gran mayoría de la gente no le alcanza para vivir. Y eso se puede revertir cambiando el sistema de modelo económico que tenemos. No podemos seguir teniendo un modelo capitalista, que te lo repito, mirá el video para atrás después cuando se Bien. llevan la plata, tenemos que tener una economía central planeada en donde todas las industrias, que pasan en gran parte en el Uruguay, ¿no? Porque lo que gana OCE, UTE, Antel, van para rentas generales. O sea, toda esa misma plata se centraliza para después decir, bueno, de acá sacamos tanto para la educación, tanto. Eso es una economía central planeada. Ahora, lo demás es libre mercado, lo demás es. Y bueno, se inundó allá Bahía, murieron 10 personas, y bueno, si no había nadie que quisiera hacer las cunetas, lamentablemente se inundó toda la población. Ahora, mirá esto, por ejemplo, el sistema de carreteras. En lugares como Argentina privatizaron hasta las carreteras. Esto quiere decir de que, bueno, si hay una empresa que le sirva a construir la carretera, después te ponen los peajes y te lo cobran 7 veces más caro, porque de por vida le estás pagando a la empresa. Claro, sí. ¿Entendés? A diferencia de que si la hace el Estado, los peajes después, no solamente eso, si la hace el Estado que le da laburo a toda la gente, laburo digno, que después lo que vos pagás de peaje se utiliza de vuelta para el Estado, vuelve de vuelta a vos. Es plata, pagarle al Estado es plata que te vuelve a vos, pagarle la luz Claro, a UTE es plata que después va para la escuela, pagarle el agua a OCE es plata que después va para las carreteras. El problema es que si esas cosas son privadas, es plata para el bolsillo de unos pocos. Así que
por ahí un Bien. poquito la cuestión. Bien, bien, entendí bastante lo que querías decir, o sea, no importa cuánto tenga cada uno, sino más que la gente pueda llegar a tener un estilo de vida digno. ¿Eso es lo que quisiste decir? Eso es lo importante, hay que luchar por la dignidad de las personas y por los Bien, derechos humanos. bueno, en ese punto estamos Y los los dos de derechos acuerdo. humanos están Yo por también encima creo de todo. que se tiene que llegar a ese punto. Y por eso mismo te dije que para mí ese punto se necesita con economía y garantizando los derechos humanos también. Bueno, muy bien, Agustín, te mando un saludo grande, nos estamos viendo la próxima, cualquier Bien, cosa. yo también. La verdad es que me gustó esto de hacer el debate. Me hubiera gustado en un futuro hacerlo de vuelta con ideas más preparadas, todo. Claro, cómo no. La verdad vos también sos un genio, te quería decir. Bueno, gracias. O sea, a pesar de que como que somos de distintas ideologías, o sea, sos bastante respetuoso. Yo Es también, es la base de todo, el sí, respeto sí, tiene. yo también intenté ser respetuoso y entender tus ideas, más que nada, escuchar. Así Está. que está. Bueno, gente, les comento contexto para los que recién se conectan, los que no entienden nada. Saludo a Nani, a toda la gente que está por ahí, que siempre se mete para verlos vivos. Marcos, querido, no pude leer los comentarios porque, o los leí, pero no los respondí porque cuando era el momento de responderlo estaba hablando Agustín y no quería faltarle al respeto interrumpiéndolo. Gente, este debate se dio porque Agustín, un joven de 18 años, decidió escribirme para intercambiar su forma de pensar. Esto es para todos y es parte de lo que te decía hoy, Agustín, a la gente se la mira toda por igual. Yo hablo con gente de todos los clases sociales, se podrían decir. Y Claro. lo mismo me da hablar con un senador que con un tipo de la calle. O sea, ese que se cree el cuento de que la gente se la mira para arriba o se la mira para abajo, olvídate. A la No, yo gente también. no se la mira nunca y para abajo solamente para tirar una mano para que se pare. Así que cualquier persona que quiera intercambiar ideas, estoy abierto. Mi número es público, lo pueden buscar en las redes sociales o si no también me pueden escribir acá por privado, siempre y cuando hagan lo mismo que hizo Agustín, que expuso sus ideas con mucho respeto y se preparó algo, por lo menos, así que bueno, Bien. esperamos que te prepares un poco Lo, mejor para la próxima, lo Agus. último, si tenés, ahí hay un comentario que me llamó la atención. Respondelo, respondelo. Bien. Me dice, yo miro a todos por igual, menos a un delincuente, pobre o rico. Bien, quería también hablar sobre eso, que en un momento lo tocaste, pero no lo pude tocar. Mirá, dale que Yo sí, quedan 4 minutos para que termine el live, no sé por qué, pero metele nomás. bueno, Te dale, lo- yo digo lo que pienso. Está Dale. mucho esa idea de que el delincuente es un pobre de la sociedad. Yo no lo creo y creo que a violadores, asesinos Agustín, y... si no crees eso, pero ¿por qué crees lo que crees? Vos preguntate por qué creo lo que creo. Si yo te estoy diciendo que las estadísticas dicen que el 95% de los que están presos no terminaron de estudiar, no me puede decir eso. O sea, primero garantizarle los derechos humanos de las personas para después decir si realmente se vuelven o no delincuentes. Los que Bien, se vuelven como sea, conozco mucha gente que está o sea, no solo yo, sino en todo mucha el gente. mundo hay mucha gente que está en pobreza Yo todo y creo, decide luchar y no solo salir a delinquir o esas cosas. Entiendo que las circunstancias te puedan llevar a ese punto, pero sí no creo que violadores, que son cosas que decidís hacer, ya no es por necesidad, tal vez eso es otra, asesinos, eso es otra. son gente que lo hacen por decidir, no por voluntad. Ya ladrones y todas esas cosas podemos cuestionar cuáles fueron los motivos, todas esas cosas, No, pero ya de depende violadores y de delincuentes las no. cosas. Vos decidís las cosas desde la perspectiva que tenés. Eso es lo que vos tenés que entender. Cuando vos decís, no, porque yo no decidiría esto, no decidís eso porque fuiste cargado con valores morales que otras personas no tienen. Hay personas que yo conozco que han visto Y desde vamos a chicos. cuestionar sus valores y no las personas que hacen daño. Escuchame, el tema es que esa persona no es consciente del daño que causa, porque no tiene valores. Lo que vos llamás valor, eso de empatía, eso de entender que el otro está, ¿cómo le vas a robar a un viejo? No lo entienden, porque esas personas jamás en su Entonces vida. vamos a proteger a los delincuentes. ¿Cómo? Vamos a proteger a los delincuentes. No, hay que proteger los derechos humanos, no los delincuentes. Los delincuentes son los Ah, que pero generan. haciendo eso de decir, ay, seguramente estos estuvieron en estas circunstancias y todo, estamos Agustín, defendiendo a los delincuentes, no a los derechos humanos. escuchame, Agustín.
Los delincuentes verdaderos son los que crean las condiciones para que estos pibes no tengan acceso a la educación y terminen convirtiéndose en delincuentes. Primero vamos a velar por los verdaderos delincuentes, los delincuentes que generan las condiciones para que este tipo de cosas pasen. Después, obviamente, atacamos a lo otro. Lo otro es una frustración social que la gente tiene desde el desconocimiento. Cuando vos no conocés tu clase social, cuando vos no conocés las condiciones materiales, cuando vos no conocés de dónde la gente es por lo que es, o cómo la gente se crea y por qué es lo que es, hay que preguntarse el porqué del porqué para entender. Porque si no estamos hablando solamente desde un lugar. Y es como esta taza, ¿viste, Agustín? Vos podés decir que tiene un asa porque la podés ver desde ahí, pero yo de acá no la veo. Entonces, Sí, intentar... entiendo, pero yo no sé si vos estás suponiendo que yo vivo en lugares privilegiados o No, yo no cosas. supuse Yo nada. veo día Eso a día cómo la gente, o sea, sí, sí, no se dudo. meten las drogas, se meten en lugares diferentes y por eso digo que no importa ese punto de vista de su historia ni nada, importa que es delincuente y listo, desde mi punto de vista. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Bien, Agustín, excelente. Ahora sí, quería decir eso porque ese comentario dale. eh, Dale, Agustín, me llama después, la atención. después lo subimos y vemos los comentarios de la gente. Seguramente muchos te van a apoyar a vos porque hay una falta de conciencia de clases tremenda en este país. Pero justamente también los que tengan un poco de apertura mental y que quieran discutir algunas cosas, seguramente vos te vayas con muchas cosas para luego seguir analizando. Y Digo también, algo que no me gusta. sí, dime. Que estás diciendo clase social como si por pertenecer a esta clase social que, o sea, o por ver cosas de otra clase social, no sé, siento que estás llamando a los que no piensan como vos de, no sé, de como que no están conscientes de algo, cuando en realidad yo creo que estamos bastante conscientes de que, de Mirá, ciertas cosas que tal vez ustedes no. no, es que en realidad ni siquiera sos consciente de la clase social que tenés. Me lo dijiste al principio, no sos consciente de la posición en la que estás. Vos para poder hablar de defender o de buscar modelos o de buscar soluciones, tenés que defenderlo desde la posición en la que está. Pero si vos no sabés ni siquiera en la posición en la que está, terminás defendiendo intereses ajenos que te están perjudicando a vos. Porque este modelo es el responsable de que nosotros tengamos 25% de los niños mal comidos, es el modelo de que tengamos a 500.000 personas ganando menos de 25.000 pesos, de que no tengan acceso a la vivienda más de 70.000, 80.000 personas. Son responsables de que estén pasando atrocidades en nuestra sociedad. Entonces, el modelo que estás defendiendo es el modelo que prioriza el bienestar de unos pocos, y esos pocos son responsables de nuestra desgracia. Entonces, no te comas la película que no hay una, no, sí, hay una lucha de clases. Está la clase que domina, que nos mete bajo el yugo, y estamos la clase que somos nosotros, trabajadora, que tiene que luchar por mejores condiciones. Ahora, existen las personas que son proletarias que no conocen no conocen su clase, no aportan al cambio, ¿me entendés? Porque no saben desde la posición en la que están. Y eso hace de que, a ver, vos solamente entendés esto, los lugares en donde no hay conciencia de clases, los lugares en donde la gente no sabe en la posición en la que está, son los lugares en donde más se violan y se vulneran los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos se protegen y se defienden cuando la gente empieza a adquirir conciencia de clase. Por eso es muy importante saber a la clase social a la que perteneces. Ahora sí, te mando un abrazo grande que se corta el vivo, no porque Bien, yo... dale, nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, estamos a la orden por cualquier cosa que necesites. Un abrazo grande, loco Un Pepe. abrazo.